Hola, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de congruencia y semejanza en geometría analítica. Entonces, vamos a checar justamente lo que es congruencia en primer lugar. Vamos a señalar porque tenemos los dos conceptos, pero por el momento vamos a hablar de lo que es congruencia. Bien, la congruencia en las figuras es que no importa la posición. Para que dos figuras sean congruentes tienen que tener la misma forma y tamaño, reiterando, sin importar la posición o la presentación de estas. Bien, vamos a verificar, justamente tenemos estas figuras y vamos a hacer lo siguiente. En el momento que yo, sin importar la dirección de la figura, posiciono alguna de estas con la otra, tienen que tener exactamente la misma forma. Es decir, no puede pasar esto de que se asome la figura por ningún lado. Quiere decir que van a quedar perfectamente embonadas una sobre la otra. Evidentemente, esta otra también tendría que hacer lo mismo con esta. Exactamente iguales. Esto es congruencia. Estamos teniendo estas dos figuras. Bien, lo vamos a ver ahora justamente también con los triángulos. De la misma forma, no importa su orientación, si yo los pongo juntos, tendrán exactamente la misma forma y tamaño. Recordemos esto, forma y tamaño. Bueno, tienen que embonar perfectamente. De igual manera, como ya hicimos con el pentágono, si nosotros dejamos estas, tendrían que ser iguales. ¿Sale? Embonar perfectamente. Bien, lo vamos a posicionar de distinta forma. Tenemos que tener cuidado para no maltratar nuestro material. Bien, y aquí tenemos otra figura que es un rombo y de la misma forma. Si yo ajusto cualquiera de estas líneas o de sus vértices, los demás también tienen que coincidir perfectamente. Bien, de la misma forma, si yo invirtiera estas figuras. A esto se le llama congruencia. De esta forma, nosotros vamos a tener que estas figuras son congruentes. Y lo mismo vamos a tener con cualquier otra figura que se nos ocurra. Bueno, ahora vamos con lo que es semejanza. En la semejanza, no tienen que tener el mismo tamaño, pero sí deben de ser perfectamente proporcionales. Es decir, cada lado de la figura tiene que tener una proporcionalidad. Sin embargo, los ángulos sí deben de ser congruentes. Es decir, los ángulos sí tienen que ser perfectamente iguales. Bien, si yo, por ejemplo, ustedes pueden ver ahora las figuras en amarillo tienen un tamaño distinto. ¿Cómo puedo saber si son semejantes de esta forma? Si yo coloco la figura dentro de la otra, estas rectas tienen que ser paralelas. Esta otra tiene que ser paralela a esta y esta paralela a esta otra. Es decir, tienen que tener cierta proporcionalidad. Si este midiera a lo mejor 1.5, este mide 2, pues bueno, esa proporcionalidad se tiene que repetir en cada una. Si esta midiera 2 y esta 4 y este lado midiera 3, entonces este tendría que medir 6 y así sucesivamente. Esto lo vamos a dejar mejor explicado más adelante. Bien, ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo modificar, puedo cambiar esta figura a otra posición. Bien, haciéndola coincidir con cualquiera de los vértices, reiterando, las demás rectas tienen que ser paralelas. Esta paralela con esta paralela con esta y esta paralela con esta otra. Como pueden observar, los ángulos deben de ser exactamente iguales. Bien, lo mismo ocurre con el triángulo. En el
el triángulo, si yo coloco con este vértice, este lado tiene que ser perfectamente paralelo a este otro lado. De la misma forma, a cualquiera que yo vaya, este lado tendrá que ser paralelo a este, y si lo cambio a este vértice, ocurrirá lo mismo con los lados faltantes. De la misma forma ocurre con esta figura. Si yo embono este, no importa hacia dónde, simplemente las demás rectas deberán ser paralelas. Los ángulos iguales, es decir, congruentes. Puedo cambiarlos hacia esta parte. Bien, de esta manera ustedes pueden observar que nos quedan perfectamente paralelos los lados y los ángulos son iguales. Eso es semejanza, pero bueno, vamos a especificarlo un poquito mejor ahora que trabajemos directamente con los triángulos. Retomando que la congruencia es cuando las figuras, en este caso ya los triángulos, tienen el mismo tamaño, entonces vamos a determinar nosotros la simbología para identificar cuando ya sabemos que un triángulo es congruente con otro. De esta forma tenemos que el triángulo ABC es congruente, este simbolito significa congruencia, con el triángulo DEF. El primer criterio que vamos a estudiar es el criterio lado, 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 también ubicado como triple L, y nos dice lo siguiente: dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes, es decir, que los lados son iguales. De esta manera vamos nosotros a analizar lo siguiente. Recordemos que no forzosamente tienen que tener la misma orientación, entonces vamos a ubicar. Quiere decir que para que sea congruente, este lado tiene que ser de la misma medida con otro, que en este caso sería este. Bien, de la misma forma estaríamos viendo que este otro lado tiene que ser congruente ahora con este otro, para finalmente coincidir que este es congruente con este otro lado. Les ponemos letras, les podemos poner también rayitas, lo que sea. En este caso marcamos con puntos de distinto color, pero al final de cuentas de eso se trata, de identificar el criterio lado, 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 que son congruentes. El segundo criterio es el criterio lado, ángulo, lado, lo que también se conoce como LAL. Entonces, este enuncia que dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos también es congruente. Entonces, hablando de esta situación, podríamos observar, basándonos en esta misma orientación de los triángulos, vamos a observar lo siguiente. Si tengo este lado que habíamos visto que tendría que ser congruente con este lado, de la misma forma observamos que este tiene que ser congruente con este, por lo que ya tenemos dos lados correspondientes congruentes y evidentemente el ángulo correspondiente, es decir, el que tenemos entre estos ángulos, también es congruente. Es decir, si este fuera alfa, evidentemente este otro ángulo también tendría que ser alfa. Y bueno, con esto establecemos o ejemplificamos el segundo criterio. El último criterio de congruencia es criterio ángulo, lado, ángulo, o también abreviado como ALA. Este enuncia que dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son congruentes. Es decir, si yo tengo alfa y beta,
alfa y beta, el lado que está comprendido entre estos ángulos es congruente también, es decir, aquí está. Quiere decir que son congruentes en este aspecto. Bien, de esta manera hemos ejemplificado los 3 criterios de congruencia. Ahora vamos con los criterios de semejanza. El orden en que se escriban los vértices de un triángulo establece los ángulos y lados homólogos. Eso nos está diciendo justamente los criterios de semejanza de triángulos. Bueno, los vamos a definir más adelante. Sin embargo, lo primero que tengo que hacer es distinguir si los triángulos son semejantes. Efectivamente, por eso estamos hablando de algo de proporcionalidad, que vamos a ver más adelante lo que es la razón de proporcionalidad. Cuando yo determino que los triángulos sí son semejantes, el símbolo será el siguiente. El triángulo ABC es semejante al triángulo DE y F. Y los criterios de semejanza son los siguientes. También son 3 los criterios de semejanza. En este caso tenemos criterio ángulo-ángulo, AA, que es cuando 2 ángulos son iguales. Tenemos el siguiente, que es el criterio lado-ángulo-lado, también es LAL, nada más que cuidado con confundir LAL de congruencia con LAL de semejanza. Y esto anuncia que un ángulo congruente es comprendido entre lados que son proporcionales. Y finalmente el criterio lado, también triple L, lados correspondientes proporcionales. Aquí cuidado, no estamos hablando forzosamente de congruencia, sino de proporcionalidad en lo que respecta a los lados. En lo que respecta a los ángulos, sí estaríamos hablando que los ángulos deben de ser congruentes. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la razón de proporcionalidad de los triángulos. Vamos a hablar de que si los lados de estos son proporcionales, ya verificamos que nuestros triángulos son semejantes, por lo tanto vamos a establecer nuestra razón de proporcionalidad. Esta establece lo siguiente, que el lado A de mi lado mayor dividido entre el lado A', que es de mi lado menor, que es el triángulo menor, es la misma proporción que de B sobre B' y es igual al mismo tiempo que C sobre C'. Esto que estamos diciendo que hay que tener cuidado. Observen lo siguiente. Los que no tienen primas, es decir, los lados mayores los estoy poniendo arriba y los menores abajo. Aunque puede ser al revés. A' sobre A es igual a B' sobre B o igual a C' sobre C. Nada más que por conveniencia regularmente utilizamos la forma de arriba. Y esto nos lleva a establecer lo que es R. R no es otra cosa que nuestra razón de proporcionalidad. Encontrar el valor de las variables en los siguientes triángulos congruentes. En primera instancia estamos viendo que tenemos 2 triángulos que están unidos por el mismo vértice. Es decir, tenemos ángulos opuestos. Lo que yo tengo que verificar cuáles son los lados homólogos, o sea, cuáles son los lados que son exactamente iguales. En este caso, por ejemplo, lo que yo tengo que ver es cuál lado es idéntico al otro. Recordemos que para que sean congruentes tienen que tener la misma medida. Entonces retomemos, yo no puedo sobreponer en un vértice y que me queden líneas de esta manera. ¿Qué significa? Ojo con lo que voy a hacer. Observen, no me está quedando absolutamente nada. Entonces, la única forma es esta. Aquí ya embona perfectamente. Bien, voy a regresar a la posición original de esto. Para yo verificar que son congruentes, lo que tengo que hacer es rotar alguno de los triángulos. En este caso lo que voy a hacer es rotar este de esta manera, así, y vean que embonan perfectamente. Entonces observemos lo siguiente. Quiere decir que este lado y este lado son homólogos. Lo que voy a hacer
En este momento lo voy a marcar. Lo voy a marcar de esta manera. Ojo, regreso como estaban para verificar esto. Entonces, observemos que los homólogos son los que están justo en la misma línea. ¿Qué quiere decir? Que este corresponde con este lado. Y evidentemente los que están frente a frente corresponden a ser exactamente de la misma medida. Por lo tanto, este ángulo con este son exactamente lo mismo porque están opuestos por el vértice. Vamos a marcarlos con las 3 rayitas para verificar que este lado corresponde o tiene la relación con este ángulo, con esta abertura. Por lo tanto, este ángulo lo tiene con este y finalmente este con este otro. Bien, esto lo estamos verificando ya de forma muy visual. Evidentemente estamos haciendo una réplica de estos triángulos ya con valores. Por lo tanto, ahora lo que vamos a proceder es hacer el cálculo de las variables que nos están pidiendo. Este lado correspondió con este. Entonces, de esta manera, vamos a hacer el cálculo de esta ecuación junto con esta. Como son iguales, vamos a hacer justamente una igualdad. Vamos a trabajar de este lado y tenemos lo siguiente. X sobre 3 más 17 es igual a X más 5. Evidentemente lo podemos también hacer al revés sin ningún problema. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Este 17 lo vamos a despejar, va a pasar para este lado haciendo operación contraria. Por lo tanto, quedaría, retomando, lo que no se mueve queda tal cual. Este es el que se mueve, el que despejamos. Entonces pasa haciendo operación contraria. X sobre 3 es igual a X más, sería menos. ¿Por qué? Porque predominan los negativos. Más 5 menos 17 sería menos 12. Ahora vamos a trabajar con el 3. El 3 lo vamos a despejar porque todavía le está estorbando a la X y va a pasar multiplicando. ¿Por qué pasa multiplicando? Porque está dividiendo. Entonces 3 me va a multiplicar a todo lo que yo ya tengo aquí, que sería X menos 12. Por propiedad distributiva, este 3 multiplica la X y también multiplica el 12, quedando de la siguiente forma. X es igual a 3X, más por menos es menos, y 3 por 12, estamos hablando que es 36. De la misma forma, ahora vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que tenga X lo voy a pasar del lado izquierdo. Entonces, este 3X aquí está sumando, pasaría haciendo operación contraria. Esta X no se mueve, por lo tanto queda tal cual. X menos 3X es igual a menos 36. De esta forma tenemos menos 2X es igual a menos 36. En este caso, observemos que tengo de los dos lados negativos. Me conviene multiplicar toda mi ecuación, toda mi igualdad por menos 1. Y de esta forma hacemos los números positivos, quedando como 2X es igual a 36. Continuando con los despejes, este 2 está multiplicando a la X, va a pasar del otro lado dividiendo, quedando X es igual a 36 entre 2. Por lo tanto, X para nosotros es igual a 36 entre 2 a 18. De esta manera estamos calculando ya el valor de nuestra primer variable. Este lado corresponde con este. Ahí es donde vamos a hacer ahora la igualdad. Entonces vamos a empezar a trabajar nuevamente. Este está un poco más sencillo. Z menos 9 es igual a 26. Vamos a resolverlo por este lado. Z menos 9 es igual a 26. Por lo tanto, Z es igual a 26. El 9 está restando, va a pasar sumando.
Entonces z para nosotros tiene un valor de 35. De esta forma hemos calculado también nuestro valor de z que vamos a anotar aquí. Z es igual a 35. Entonces, bueno, ya tenemos el valor. Ahora vamos con los ángulos. Sabemos que este correspondía con este y con eso vamos a calcular el valor de y. Por lo tanto tenemos 4y más 2 grados es igual a 50 grados. De esta forma ahora tenemos 4y es igual a 50 grados. Este 2 grados está sumando, pasa restando, menos 2 grados. Por lo tanto 4y para nosotros es 48 grados. Este 4 está multiplicando a la y, despejándolo pasaría dividiendo. Y es igual a 48 grados sobre 4, quedando y es igual a 12 grados. Entonces, bueno, hemos calculado el valor de y, que vamos a anotar de este lado. Y es igual a 12 grados. Ahora vamos a sustituir para verificar que son iguales. Bien, entonces, x sobre 3. Recordemos que x vale 18 sobre 3 más 17 es igual, en este caso, a x más 5. X es 18 más 5. 18 entre 3 es 6 más 17 es igual, 18 más 5 es 23. Por lo tanto, 6 más 17 es 23, que es igual a 23. Con esto hemos verificado. Bien, ahora vamos a comprobar z. Z para nosotros tiene un valor de 35 menos 9, que decimos que es igual a 26. Y bueno, 35 menos 9 es 26, igual a 26. Y finalmente vamos con y, que corresponde a lo que son los ángulos, que tendríamos 4 que se multiplica con 12 grados más 2 grados es igual a 50 grados. Vamos a verificarlo. 4 por 12 es 48 grados, más 2 grados es igual a 50 grados. Desde aquí lo podemos saber, 48 más 2 es 50 grados, que es igual a 50 grados. Y bueno, ya con esto hemos comprobado las tres igualdades. Ahora nos presentan un par de triángulos semejantes y la petición es encontrar el valor de las variables en el siguiente par de triángulos semejantes. En este caso tenemos este ejemplo, ya nos están diciendo que son semejantes, entonces lo damos por hecho. Aquí no hay mucho que hacer, la forma está tal cual. Entonces lo que vamos a hacer es poner la razón de proporcionalidad. Retomemos que se sugiere que los lados mayores vayan en la parte de arriba y los menores en la parte de abajo. Por lo tanto voy a poner 16 sobre b'. Bueno, lo conveniente es empezar con a. Por lo tanto, esta a sobre el valor de a', que sería entonces esta a sobre 6 es igual. No estamos poniendo la letra u que corresponde a unidades. Al final en el resultado vamos a poner la letra u. De la misma forma, vamos con la letra c, que aquí sería c, 6 sobre c', que sería 3. Recordemos y recalco, los valores del triángulo mayor se sugiere que vayan en la parte de arriba y los valores del triángulo menor, que correspondería a las primas, irían en la parte de abajo. Por eso tenemos que es b'. De esta forma, utilizando la regla de 3, vamos a ir resolviendo cada uno de los ejercicios en cuanto a proporcionalidad. En este caso voy a utilizar primero esta. ¿Me conviene? O bueno, puedo utilizarla. Vamos a hacerlo de esta forma. Por regla de 3. B' es igual, recordemos que tomamos los datos que conocemos de forma cruzada y dividimos entre el otro dato que conocemos que nos sobró. Es decir, 16 por 3 y dividimos entre el dato que sobró, que es 6.
De esta forma tenemos que 16 por 3 es 48 y esto dividido entre 6, 48 entre 6 simplemente es 8. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a tomar esta con el que también tenga valores. En este caso, también lo voy a tomar con este. De esta forma tendríamos que A es igual y multiplico cruzado este 6 por este 6. Dividimos entre el dato que nos sobró, que es 3. Y quedamos de la siguiente forma. 6 por 6 es 36. Dividido entre 3, esto es igual a 12. ¿Qué nos resta? Nada más verificar la razón de proporcionalidad, que se cumpla en todos y cada uno. Entonces, si A vale 12, ponemos 12 sobre 6 es igual a 16 entre el valor de B'. B' vale 8 sobre 8 es igual a 6 entre 3. Si nosotros estamos haciendo estas operaciones, determinamos que 12 entre 6 es 2. 16 entre 8 es 2. Y que 6 entre 3 también es 2. Se verifica que nuestra razón de proporcionalidad se cumple en cada uno de las razones que ponemos en nuestra igualdad. De esta forma hemos comprobado que sí son triángulos realmente semejantes, que hay una proporcionalidad en cada uno de sus lados y se verifica justamente en esta razón. Si nos pusieran ejemplos como el anterior, donde hay algunas otras variables dentro de los lados, pues seguimos el mismo procedimiento de resolución de ecuaciones. Cuando se tenga que despejar, despejamos y bueno, así lo que se vaya requiriendo. Pues con esto nos despedimos, no sin antes pedirte que si te gustó el video, comentes. Si sugieres algún otro ejercicio para resolver, también lo menciones ahí. Y pues bueno, que compartas, dale like y por favor suscríbete. Hasta pronto.